En el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, leemos los versículos del 6 al 10. En la traducción Reina Valera de 1960, la palabra del Señor dice: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Qué es lo que expresa el escritor? Pablo vio cómo los cristianos de Tesalónica empezaron a imitarlo. Ellos dejaron de imitar al mundo y empezaron a imitar a Pablo, ya que él imitaba a Jesucristo. El mensaje de Pablo incluía discipulado personal. Este siervo sabía la tarea que tenía por delante. Él guiaba a la iglesia a hacer discípulos a las naciones. Estos hermanos tesalonicenses fueron de buen testimonio, llegando así con el Evangelio de Cristo por Macedonia al norte y por Acaya al sur. La gente por todas partes hablaba del buen testimonio de los tesalonicenses y querían también llegar a imitarlos. Ellos veían en cómo los tesalonicenses dejaron de adorar a los ídolos de piedra o de madera y se convirtieron en adoradores del Dios vivo y verdadero, el único Dios, aquel que está en el cielo y que no necesita ser visto para ser adorado. Todo el mundo preguntaba: ¿por qué le ha sucedido esto a los tesalonicenses? Estas personas han quebrado sus ídolos, adoran al único Dios, confían en Jesús, ya no son borrachos, ya no son deshonestos, tampoco son impuros ni contenciosos. Todo el mundo hablaba de lo que había sucedido entre estas personas convertidas. Hermanos, es que cuando le das un lugar a Cristo en tu corazón, Él transforma tu vida por completo. Si dices que le has dado un lugar a Jesús y sigues siendo la misma persona, no hay ningún cambio en ti, pues no has nacido de nuevo, aún no conoces a Cristo, porque Él transforma tu vida por completo. Es maravilloso ver que primero Pablo fue un ejemplo para los cristianos tesalonicenses y luego ellos se volvieron en ejemplo para otros. Así es exactamente como la obra de Dios debe seguir creciendo. Dice ahí la cita bíblica: en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dijo: ustedes cristianos tesalonicenses están divulgando la palabra de Dios tan efectivamente que no tenemos necesidad de hablar nada. Él se sentía orgulloso de ver la obediencia de estos hermanos al llevar el Evangelio a otros lugares. Pablo también señaló la esencia de la salvación al decir que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Los que le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón somos salvos de la justa ira de un Dios santo. ¿Cómo podemos aplicar esta porción bíblica a nuestra vida? Primeramente, dejando de imitar al mundo y empezando a vivir como Dios nos manda en su palabra. Otra aplicación puede ser apartándonos de los ídolos hechos por manos humanas y adorando a Dios sin necesidad de verlo, conscientes de que Él está en los cielos y debe ser adorado por ser el creador de todo lo que existe. Deja de adorar ídolos y adora al Dios verdadero. Otra aplicación: compartiendo nuestra fe en todo lugar.
y a toda persona que tengamos a nuestro alrededor. Compartámosle el Evangelio de Cristo. Solamente Cristo salva, solamente Cristo transforma vidas. Que Dios nos ayude a poner por obra su palabra.